¿Ya te diste cuenta que Juan no inició el Evangelio con la palabra Jesús o alguna otra palabra refiriéndose a la obra de Cristo en esta tierra? De hecho, inició con una palabra que podría ser no tan familiar para ti y para mí, pero sí para muchos de los que vivían en el tiempo de Jesús. Porque esta palabra con la que Juan inició el Evangelio era una palabra que estaba muy familiarizada en el tema filosófico. Y esta palabra es logos. De hecho, la Biblia define a logos como Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿por qué Juan deseó escribirlo de esta manera? ¿Qué mensaje quiere Juan que nosotros podamos entender a través de que el logos es Cristo Jesús? Y sobre todo, ¿qué enseñanzas hay para ti y para mí en este tiempo final? La respuesta la vamos a descubrir a través de la Biblia. Iniciamos nuestro estudio de esta semana. Qué bendición de Dios poder estar juntos nuevamente aquí en el canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarme, por tomar este espacio de todo tu tiempo, elegir este video para que juntos a través de la Biblia podamos encontrar lecciones para nuestra vida. Yo soy el pastor Antonio Araujo, soy pastor de la Iglesia Adventista aquí en el Perú y siempre es bueno poder tenerte en el canal porque aquí, ya sabes, todas las semanas hay un video nuevo de estudio de la Biblia. Y en estos 3 meses que ya hemos iniciado, estamos estudiando el libro de Juan. Así que si tienes tu Biblia en mano, es más que suficiente para poder hacer este estudio. Pero si tienes este recurso adicional que es muy importante, que es el tema sobre Juan, justamente, pues es mucho mejor. Así que hoy vamos a tener un estudio maravilloso porque nuestro estudio va a estar centrado en el prólogo del libro de Juan, es decir, los primeros versículos. Ya te digo que hay mucha riqueza teológica en los primeros versículos que hoy vamos a aprender juntos a través de la Biblia. Y antes de poder iniciar, si por primera vez estás viendo este video, alguien te mandó el enlace, no sabes quién soy y te gustaría ser parte de esta comunidad de estudio de la Biblia, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal. No cuesta nada, dale clic allí en el botón de suscribirse, la campanita se va a activar automáticamente para que todas las semanas llegue una notificación a tu celular, a tu computador, de que hay un video que ya tú puedes ver en este canal. Así que muchas gracias a todos los que ya son parte de esta comunidad, ya somos más de 100,000 y realmente es una bendición. Antes de poder orar, como siempre lo hacemos en este canal, quiero enviar un fuerte abrazo muy grande a todas las familias que vivieron estos días de incertidumbre y de mucho drama allí en Florida. Han sido días de mucha expectativa. Sin lugar a dudas, ha sido tiempo difícil, no solamente allí, sino en muchos países donde ahora estamos experimentando diferentes tipos de crisis. La paz viene de Dios, la seguridad está en Cristo Jesús, así que Él es quien puede seguir colocando paz en nuestra vida a pesar de las tormentas que este mundo está enfrentando. Nunca lo olvides y que Dios pueda bendecirte, ¿está bien? Así que juntos vamos a orar para iniciar el estudio de esta semana. Dios eterno, muchas gracias por el regalo de la vida que hoy tú nos das. Vamos a empezar a estudiar tu palabra y como siempre, Señor, pedimos que tú nos hables. Habla nuestra mente, háblanos, Señor, con tu Santo Espíritu, convéncenos de pecado, de justicia, de juicio y sobre todo que tu palabra sea puesta en nuestro corazón y que sea practicada hasta el día que tú vengas por segunda vez. Cuida, Señor, de cada persona que hoy puede estar sufriendo, que hoy puede estar viviendo un drama personal, familiar. Tu presencia sea con ellos, porque en ti podemos confiar, aún en medio de incertidumbres, de tormentas físicas y espirituales. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos al día domingo de la lección, entonces. Allí vamos a buscar en Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice la Biblia: en el principio era el Verbo,
El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Bueno, aquí hay algunos aspectos importantes que necesitamos dejar en claro. Probablemente sea la parte más extensa de todo el video, pero que es importante entender. Primero, el tema central aquí es el verbo, ¿verdad? ¿Quién es el verbo? Nosotros sabemos que es Jesús. Ahora, ¿cómo fundamentamos esto con la palabra de Dios? Pues justamente con el versículo 14, donde dice que el verbo se hizo carne y ¿qué más? Y habitó entre nosotros. Pregunto, ¿quién fue el que se hizo carne? ¿Quién fue el que se hizo humano? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? La respuesta es el Hijo, es decir, Cristo. Por lo tanto, cuando el texto bíblico habla del verbo, está hablando ¿de quién? De Jesucristo. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice Juan acerca de Jesucristo? Primero, que estaba en el principio. Y muchos dirán, ya, pero estaba en el principio, después del principio, o después de las cosas que se crearon en el principio, o antes de las cosas que se crearon en el principio. Pues, ¿qué dice el versículo número 3? Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Es decir, todo lo que hoy el mundo tiene, o lo que habita en este mundo, es porque todo fue creado ¿por quién? Por medio del Verbo, es decir, de Cristo. Por lo tanto, Cristo estuvo antes de la fundación de este mundo. Cristo estuvo antes de la fundación de este universo. Por una simple razón, porque tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo son coeternos, porque Dios siempre estuvo. Él es el Alfa y Él es la Omega. Entonces, lo primero que Juan quiere dejar en claro es la eternidad de Jesús. En segundo lugar, ¿qué dice el texto? Que aquel verbo estaba con Dios. Es decir, Jesucristo y Dios Padre fueron siempre ¿qué? Coeternos. Y no solamente coeternos, sino que fueron uno. Siempre avanzando en el mismo objetivo, que en este caso es la salvación del ser humano. Por eso Cristo en esta tierra siempre hacía referencia al Padre. En tercer lugar, lo que el texto dice, y el verbo era Dios. En el sentido no de que en el pasado era Dios. De hecho, la palabra griega da la intención de la continuidad de un ser. Es decir, Cristo Jesús es Dios. Entonces, solamente para resumir este primer versículo que estoy tratando de abordarlo de la manera más sencilla posible, pero que tenga fundamento. Número 1, Cristo es eterno. Número 2, Cristo es uno con el Padre. Y número 3, que Cristo es Dios. Eso es lo que Juan quiere dejar muy en claro al iniciar todo el Evangelio. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué abordar este primer tema? ¿Por qué no empezar con el plan de la salvación? ¿Por qué no empezar hablando acerca de Jesús y los milagros que él hacía? ¿Por qué empezar de esta forma? Yo te pregunto, ¿qué pasaría tal vez si nosotros hoy perderíamos o qué perderíamos si pensáramos de alguna manera que Jesús no es Dios? ¿Ya te planteaste esa pregunta o te la planteaste en alguna vez con tu iglesia, la planteaste en tu grupo pequeño? ¿Qué perderíamos si realmente Jesús no fuera Dios? O que sea simplemente un profeta más o un ser creado. Pues déjame darte algunas ideas y me gustaría que tú también puedas responder en los comentarios en esta semana. Si Cristo no es Dios, o si Cristo no fuera Dios, ¿qué hay del plan de la salvación? ¿Cómo alguien que no es Dios podría entonces tomar nuestro lugar y morir por nosotros cuando el texto bíblico dice que el sacrificio fue completo porque era perfecto? Sería imposible si Cristo no fuera Dios. ¿Cómo podríamos pensar, por ejemplo, acerca de que Cristo reveló el carácter del Padre? Y si Cristo no hubiera sido Dios, ¿qué imagen tendríamos acerca del Padre si Cristo no es Dios? O en tercer lugar, ¿qué esperanza tendríamos de la resurrección si Cristo, al no ser Dios, no habría resucitado o no se habría levantado de los muertos? Por eso es muy importante, queridos amigos, en el estudio de este día, dejar muy en claro
la divinidad de Cristo Jesús. No solamente por estos textos, sino por otros más que lo apoyan, pero hoy en día existe mucha influencia de otras denominaciones haciendo referencia a que Cristo no es Dios. No podemos caer en ese error. La Biblia lo presenta como Dios creador y eterno. Vamos al día lunes de la lección que lleva por título La palabra hecha carne. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo número 14. Dice la Biblia: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué significa el hecho de que Cristo se hizo carne? Yo lo definiría en 3 palabras. No sé si tú estás de acuerdo conmigo en esto, pero lo definiría así. Número 1, amor. Amor infinito. Porque para que alguien quiera dejar el trono, la adoración y el mundo perfecto en el cielo, para venir a este mundo cruel, triste, tiene que tener un amor infinito. En segundo lugar, sabiduría. Porque alguien que decida venir a este mundo cruel, doloroso, y vivir en este mundo como nosotros, sin pecado, claro está, requiere de mucha sabiduría. Sabiduría no solamente por cómo él tenía que enfrentar el mundo, sino sabiduría por cómo él tenía que llevar a cabo el plan de la salvación en favor nuestro. Sabiduría infinita. Y en tercer lugar, poder. Poder para levantar a las personas enfermas. Poder para poder leer los corazones de la gente que a veces dudaba de él. Poder, sobre todo, para resucitar de los muertos. Poder infinito. Eso significa de que el Verbo se haya hecho carne. Esta expresión es interesante porque nos dice que Jesús era Dios y era hombre. Ojo aquí, no 50% Dios, 50% hombre. Por favor, no es así. Él era 100% Dios y era 100% hombre. Tú te preguntarás, pastor, ¿pero cómo eso es posible? Eso no es lógico. Bueno, mira, puede no ser lógico para ti y para mí, pero ¿quiénes somos nosotros para querer descubrir los detalles del poder de Dios? Es un misterio. La Biblia lo presenta como un misterio. Pero que sea un misterio no significa que tú y yo no podamos creer en eso. Y además de que el Verbo se haya hecho carne y que el Verbo fue luz para el mundo, el texto dice que vimos su gloria. Es decir, se vio la gloria del Verbo, la gloria de Cristo Jesús. Gloria como del unigénito del Padre. Y esta palabra también es importante, unigénito, que en el griego es monógenes, es decir, el único en su clase, el único en su género. No existe otro en la figura de Cristo o como Cristo específicamente. Por eso es importante ahora, a continuación, analizar qué significa que hayamos visto la gloria de Jesús. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, eso lo veremos en los próximos días de esta lección. Vamos al día martes de la lección que lleva por título Oír o no oír la palabra. Para eso vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 9 al 13. Dice la Biblia: la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hablemos entonces de este primer elemento o figura acerca del Verbo, y es justamente la luz. ¿Qué está diciendo el texto? Primero, para entender el tema de la luz, hay que entender su contraste. Y el antónimo de luz es oscuridad. Es decir, Cristo es luz porque el mundo o en el mundo hay oscuridad. Ahora es interesante que Juan lo presenta como la luz verdadera. ¿Qué significa eso? Si hay luz verdadera, es porque entonces el mundo te presenta que aparentemente luces verdaderas o luces que son falsas. Lo cierto es que esta luz verdadera es una luz
que alumbra a todo hombre. Es decir, cuando Cristo vino a este mundo, Cristo no vino por una persona. Cristo no vino por una persona buena. Cristo no vino por una persona que tal vez merece la salvación. Cristo vino por toda la humanidad. Y eso implica gente que es mala, gente que es buena, gente con adicciones, gente que necesita apoyo emocional, gente que tal vez hoy vive una vida desenfrenada, todo tipo de personas. Cristo vino por todos ellos. Pero es interesante lo que el texto también dice en el versículo número 10, que cuando Él vino, el mundo no lo conoció. No porque Cristo no se dio a conocer, sino porque tristemente muchos decidieron quedarse en la oscuridad y vivir en la oscuridad. Por eso el texto bíblico dice que a lo suyo vino, es decir, a su familia, a su casa, a Israel vino, pero tristemente aquellos no lo recibieron. Y aquí hay una gran lección. Cristo alumbra a todos, pero cada uno decide tomar aquella luz para su vida. Es exactamente lo que Juan mismo escribió en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que muriera por toda la humanidad, aunque no todos se van a salvar, sino quienes, los que creen en Él. Es la misma figura. Por eso, a pesar de que Cristo murió por todos, no todos van a ser salvos. Y esto es justamente lo que dice el versículo número 12. Mas a todos los que lo recibieron, mejor dicho, a quienes creen en su nombre. Yo voy a parar aquí para poder explicar esta parte. ¿Qué significa esto? Que cada persona toma la decisión de vivir en la luz o de vivir en la oscuridad. La idea de que Dios nos ha predestinado a algunos para salvación y Dios ha predestinado a otros para perdición no es una idea bíblica. Porque es al final cada uno quien toma la decisión de vivir en la luz o de vivir en la oscuridad. Cuando Cristo vino a este mundo, tristemente muchos lo rechazaron. Muchos decidieron continuar viviendo en la oscuridad, pero hubo un grupo de personas que sí lo recibieron. ¿Quiénes fueron los que sí lo recibieron? El texto bíblico dice los que creen. Y ese es un punto importante. Porque creer no significa simplemente creer en una manera intelectual, en una manera de información o de saber de que Dios existe. No, creer en un sentido espiritual. Si queremos ser aún más incisivos, Cristo mismo dijo en Marcos 16:16, el que cree y es bautizado, ese será salvo. Por lo tanto, el creer no es un tema de intelecto simplemente, sino es un tema espiritual, de aceptar justamente a aquel que es la luz. ¿Qué ocurre con aquellos que aceptaron la luz que es Cristo Jesús? Pues el texto bíblico dice que Cristo Jesús les dio potestad de ser hijos de Dios. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Primero, porque la palabra griega para potestad es exousia. Y exousia significa tener derecho de algo. Es decir, cuando el ser humano vive en la oscuridad, vive en el pecado, vive en la carne, no tiene derecho de nada. O bueno, sí, tiene derecho de algo. Tiene derecho a la muerte eterna. Porque Pablo dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Es decir, el mundo es oscuro, el mundo está lleno de pecado. Si tú vives en el mundo y decides continuar viviendo en el mundo, pues hay algo para ti y esa es la muerte eterna. Pero para aquellos que decidieron levantar sus ojos y ver la luz, para aquellos que decidieron aceptar la luz que es Cristo Jesús, guardarla en su corazón y vivir cada día con Él, tienen derecho a algo más que la muerte. Y es a la vida eterna. Y eso es lo mejor. Por eso, es tan importante aceptar a Cristo. Es tan importante entregarle la vida a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? No se trata aquí de una iglesia. No se trata de que alguien te dice tienes que bautizarte, tienes que entregarte a Cristo. No, no, no. No estamos hablando de que un pastor te lo está diciendo. Es Cristo mismo en su palabra, con su testimonio, que te dice, si tú quieres luz, pues ven a la luz. Y yo voy a darte la potestad de ser hijo de Dios.
Y si tú quieres la potestad de ser hijo de Dios, pues entrégate a mí. Bautízate, vive conmigo cada día. Porque de lo contrario está la oscuridad. Y si está la oscuridad está el pecado, está la muerte. Pero cada uno tiene que tomar justamente su decisión. La pregunta es, ¿qué decisión vas a tomar tú? ¿Qué decisión voy a tomar yo? ¿Seguir la luz o seguir la oscuridad? Lo cierto es que cuando Cristo vino a este mundo y aquellos que han aceptado a Cristo Jesús, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Yo te planteo aquí una pregunta y me gustaría que tú puedas responder esto en los comentarios. ¿Cómo ha cambiado tu vida ahora que has aceptado a Cristo Jesús por medio del bautismo? Sabes, es muy importante saber esto y me gustaría que puedas escribirlo si tú así lo quieres, porque hay mucha gente que tal vez hoy está viendo este video y se resiste a entregarse a Cristo, se resiste a bautizarse, tal vez por miedo a fallar, por miedo a fracasar, por miedo a volver a su vida anterior, o tal vez está esperando cambiar su vida para bautizarte. Hay muchas cosas erradas que el ser humano piensa acerca del bautismo, cuando en realidad el bautismo es el primer paso de la transformación que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Aquel que dice, mira, yo tengo que cambiar para bautizarme, esa persona nunca se va a bautizar, porque él no puede cambiar nada. Quien cambia es Cristo Jesús. Aquel que dice, no, es que yo tengo miedo a fallar, fracasar, nunca se va a bautizar, porque dime tú si después de ser bautizado tú no has fallado, tú no has fracasado, tú no has caído. ¿Te das cuenta? El bautismo no es para la gente que ya es perfecta. El bautismo es para todo aquel que está empezando el camino a la perfección, y eso somos todos nosotros. Por eso quizá tu testimonio, tu historia puede inspirar a otra persona a tomar la decisión. Yo te pregunto, ¿qué cambió en tu vida ahora que has aceptado a Cristo Jesús? Déjalo en los comentarios. Vamos al día miércoles de la lección. Lleva por título temas que reaparecen. Creer, no creer. Bueno, justamente lo que vamos a estudiar ahora en el día miércoles y también en el día jueves de la lección son básicamente estos dos temas que Juan lo dejó en claro en el capítulo número 1, pero que se van a repetir a lo largo del libro. Nos referimos a la luz, que era un tema que lo vimos en el capítulo número 1, pero que está en todo el libro de Juan. Y el segundo tema es la gloria del Hijo, que lo vamos a ver también el día siguiente. Pero enfoquémonos ahora para hablar acerca de la luz. Para esto vamos a leer directamente todo el texto bíblico que está en el día miércoles de la lección y luego vamos a hacer juntos la interpretación. ¿Está bien? Así que vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué quiere decir todo este texto donde la palabra luz se ha repetido más de 5 veces? Bueno, primero, hay dos grupos. El grupo de los que creen y el grupo de los que no creen. ¿Está bien? El grupo de los que no creen es un grupo que es condenado. ¿Por qué es condenado? Por no creer. Ahora, alguien dirá, pero pastor, ¿dónde está mi libertad? Si yo no quiero creer, ¿por qué tengo que ser condenado? Bueno, te lo pongo así con esta ilustración. Esto a manera de ilustración. Quizá ustedes no ven aquí, pero yo tengo aquí dos luces que están alumbrándome y atrás ustedes ven una luz azul, ahí atrás ven una luz amarilla y hay 3 luces más que ustedes no están viendo, pero que están acá. Todo esto está tan solo con un botón que está aquí a mi lado izquierdo. Ahora, ¿qué pasa si yo presiono ese botón? Se va a apagar todo. ¿Y voy a estar en qué? En la oscuridad.
Yo pregunto, ¿alguien viene a poner la oscuridad? ¿O la oscuridad es automática porque la luz se apaga? Es así. Si yo presiono este botón, todo se va a volver oscuro. ¿Por qué menciono esto? Porque es el mismo hecho con el tema de la condenación o la salvación. No es que Dios te va a condenar en el sentido de castigar por no aceptar la luz. Simplemente, si tú aceptas la luz, por ende, ya no hay oscuridad. Pero si tú quieres quedarte en la oscuridad, pues la luz se va a apartar y la oscuridad tristemente tiene como resultado la perdición de tu vida. No es que Cristo viene a buscarte y a castigarte. No, no es así. O es luz o es oscuridad. Si decides tener luz, vas a brillar. Pero si quieres oscuridad, pues simplemente es cuestión de decirle no a Jesús y la oscuridad va a estar en tu vida. Y la paga del pecado es la muerte. Es así de simple. Por eso en el mundo hay dos grupos. Los que creen y los que no creen. Los que creen son salvos, los que no creen son condenados. Cuando Juan habla acerca de la condenación, justamente agrega el elemento de la luz. Y en resumen, Juan dice dos cosas. Número uno, los que creen aman la luz. Los que no creen se esconden de la luz. Los que no creen lo que hacen es buscar donde no hay luz. Eso es lo segundo que el texto bíblico está mencionando. Ahora, yo quiero que pienses conmigo en lo siguiente. Estas palabras que estamos leyendo fueron en el encuentro de Jesús con Nicodemo. Nunca olvides eso. Esto que estamos leyendo es parte del encuentro entre Jesús con Nicodemo. Pregunto yo, ¿Nicodemo fue de día o de noche? Fue de noche. ¿Por qué? Porque había oscuridad. Y lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es que todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz porque sus obras en la luz son descubiertas. Significa que probablemente en la vida de Nicodemo había algo que era muy malo para que Jesús hiciera esta referencia entre aquellos que aman la luz y aquellos que se esconden de la luz. Y para cerrar, además de que hay dos grupos, que son los que creen y los que no creen, además de que los que creen aman la luz y los que no creen se esconden de la luz, hay un punto importante. Creer es una acción. ¿Ok? Creer no es simplemente, vuelvo a repetir, no es un tema filosófico, no es un tema de intelecto, es un tema de práctica. Por lo tanto, si tú dices creer en Jesús, lo que tienes que hacer es mostrarlo con tu vida. Tú no puedes decir yo creo en Jesús, yo amo a Jesús y mi vida está como si Cristo no estuviera conmigo, que tristemente está pasando muy a menudo. Si Cristo es la luz del mundo, esa luz debe iluminar nuestra vida. Al iluminar nuestra vida va a ser semejante a la de Cristo Jesús. Pues entonces elijamos en el día de hoy, creer o no creer, aceptar la luz o rechazarla. Muy bien, vamos al día jueves de la lección. Lleva por título temas que reaparecen, gloria. Justamente Juan capítulo 1, en el versículo número 7 en adelante, hablaba de Jesús como la luz. Ya lo hemos explicado el día de ayer. Y en el versículo número 14, cuando dice Juan que el verbo se hizo carne y el verbo habitó entre nosotros, menciona que vimos su gloria y gloria como la del unigénito del Padre. La pregunta es, ¿qué significa la gloria de Jesús? Es verdad que hay referencias acerca de la gloria como el carácter de Jesús o el carácter de Dios, pero en este caso es mucho más allá, va mucho más allá este tema. Para entenderlo, vamos a recordar lo que la Biblia dice en Juan capítulo 17, versículo número 1. Dice la Biblia así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ubiquémonos en el contexto. Jesús orando en el Getsemaní antes de ser arrestado. Es decir, los momentos finales
¿Cuál es la oración de Jesús? Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Es decir, hay una relación entre la hora ha llegado y glorificar al Hijo. Dos términos que vamos a ver muy a menudo. Glorificar al Hijo y la hora ha llegado. ¿Qué significa que la hora ha llegado? Y esto es muy importante para entender qué significa la gloria de Jesús. Vamos a ir a otro texto para ir entendiendo. Vamos en el mismo libro de Juan a leer el capítulo 7, versículo 30. Entonces intentaban prenderlo, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado la hora. Interesante. ¿Qué significa que intentaban prenderlo a Jesús? Intentaban matarlo. Pero ¿por qué no lo hacían? ¿O por qué no lo hicieron en aquel momento? Porque la hora no había llegado. ¿La hora de qué? Bueno, vamos a ver un texto más. Capítulo 13, versículo 1, dice la Biblia. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿A qué hace referencia la hora ha llegado? A la muerte de Cristo. Mejor dicho, la muerte de Cristo está relacionado con la gloria del Hijo. ¿Qué significa entonces que Juan haya dicho que vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre? Que ellos fueron testigos presenciales y nosotros a través del texto bíblico de que Cristo Jesús murió en la cruz y en la cruz del Calvario mostró la esplendidez de su gloria. Sabes que esto puede ser medio paradójico, porque la crucifixión era la forma más vergonzosa y más humillante de ejecución. Pero si en el plano humano la cruz era símbolo de vergüenza y de humillación, en el plano divino era símbolo de honra a Dios. En el plano divino la cruz era la gloria, el clímax de la gloria. Humanamente Cristo pidió que la copa sea pasada por alto en Él. Pero divinamente Él sabía que tenía que morir por nosotros. Y así lo hizo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Queridos amigos, Juan en esta lección nos quiere mostrar que Cristo es Dios, que Cristo es eterno y que Cristo es uno solo con el Padre, pero que esa divinidad se acercó a nosotros y se hizo carne, que habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, luchó como cada uno de nosotros, pasó dificultades, momentos de vergüenza, momentos de soledad, momentos de crisis, como tantas veces nosotros las hemos vivido. Se sintió solo y lejos del Padre, como tantas veces lo hemos vivido. Tuvo alguna oración que no fue respondida, como tantas veces nos ha pasado. Humanamente murió como un criminal. Pero aquella cruz que era símbolo de vergüenza, para ti, para mí, es símbolo de gloria por la sangre de Cristo Jesús. Por eso, la lección de esta semana, si te diste cuenta, tituló La historia de fondo. Porque en realidad, esto es lo más importante que debemos entender. La vida de un cristiano, para que pueda ser vivida correctamente, con la motivación correcta, es comprendiendo Juan capítulo 1. Y espero que en esta lección lo hayamos entendido. Que aquel Dios eterno, creador, sustentador y redentor de nuestras vidas pueda estar contigo en esta semana y pueda llevarte a aprender y a reflexionar ya de manera personal en el estudio que hemos desarrollado aquí. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarme. Si te gustó este video, recomiéndalo a otros, compárteles en el enlace, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.